Sean bienvenidos los que están aquí. Y si vives tú cerca de aquí, Sur San Francisco, puedes acompañarnos en la 500 Miller Avenue. Hay un lugar para ti. Amén. Y hoy tenemos un predicador invitado, hermanos. ¿Verdad? Un pastor amigo, ya podemos decir de unos años también, ¿verdad? Él es el doctor José Menéndez, que viene desde Los Ángeles, amén. He compartido en diferentes ocasiones con él, amén, junto con el pastor Max también, su esposa, ¿verdad? Demás familia también que han venido. Y hoy él nos acompaña en esta tarde y él traerá la palabra, hermanos. Así es que prepare su corazón, amén, y deje que el Espíritu de Dios hable a través de la vida del pastor, doctor José Menéndez. Bien, con nosotros, el doctor José Menéndez, amén. Gloria al Señor. Recibámoslo con unas palmas, hermano, amén. Bienvenido, pastor. Bienvenido. Dios les bendiga. ¿Están contentos? ¿Por qué no saluda al que está a la par suya? Denle una sonrisa, como dicen por allá, de 80 grados y dígale, me alegro de verte, ¿verdad? Qué bueno es pedir a la casa de Dios. Como decía el pastor, ¿verdad? Usted pudo haber ido a cualquier otro lugar. Hay muchos lugares que pudimos haber ido, pero el Espíritu Santo nos trajo aquí, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Y ya que pues el año está por terminar, ¿qué más, verdad? Que estemos en la casa de Dios para escuchar su palabra, a habitar los hermanos, como decía el pastor, juntos, ¿verdad? Porque la Biblia dice que la iglesia primitiva compartía juntos. No solamente adorar a Dios, sino compartían muchas cosas juntos. Compartían cosas materiales que otros tenían y unos no tenían. Compartían también el pan, ¿verdad? A la hora de la comunión, compartían en las mesas y se ha comprobado, no solamente porque la Biblia lo diga, pero se ha comprobado que cuando estamos juntos nos bendecimos unos a otros, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Así que gracias, pastor, por permitirme compartir la palabra. Le traigo saludos. Yo trabajo con las iglesias bautistas americanas de Estados Unidos y en el área que cubrimos nosotros son 5 estados que cubrimos, que es todo California, desde aquí hasta iglesias que tenemos por acá, hasta allá la frontera con México en Tijuana, iglesias en Florida, tenemos unas iglesias en Florida, tenemos iglesias también en Las Vegas. En Las Vegas hay cristianos, ¿verdad? A veces mucha gente va a Las Vegas, ya sabe para qué. Pero ahí tenemos iglesias ahí que ya estuve con ellos el mes pasado. Y iglesias también en Arizona, en varias ciudades de Arizona. Yo trabajo con las iglesias hispanas y brasileñas, latinas, las iglesias latinas. Y decimos latinas porque incluimos a los brasileños. Y sirvo a estas iglesias y a los pastores. Aunque sea una vez al año, como son muchas iglesias y me toca viajar bastante, pero menos un año, ¿verdad? Y claro, cuando hay necesidades más específicas, yo visito a iglesias con otras necesidades más apremiantes que necesitan, ¿verdad? Entonces yo les visito un poco más frecuente. Gracias, pastor. Por eso vengo, cada año hago el tiempo de venir, ¿verdad? Y estar con ustedes. Estuve en la mañana con el servicio de los pastores Max y el pastor también y todos los que estuvieron en la mañana, ¿verdad? Aunque no hablo portugués, ¿verdad? Pero el portugués, como ustedes saben, es muy similar al español y lo entiendo bastante, mayormente cuando lo oigo hablar, ¿verdad? No lo hablo casi nada, pero alguna que otra palabra, pero entiendo bastante cuando ellos hablan, cuando adoramos en la mañana, ¿verdad? En el idioma portugués. Pero ahora vamos a hacerlo en español. Amén. Y me da gusto ver que hay personas que nos visitan, la hermana Fátima, dicen, de El Salvador. Qué bueno,
¿verdad? Que está acá y que vino, que Dios la trajo aquí, que viniera a esta iglesia en estos días que está ella por acá. También al papá del joven acá, ¿verdad? Nos alegra que esté acá. Y esperamos que usted no salga igual que como entró, ¿verdad? Y no solamente eso, muchas veces traemos diversas cargas. Y el propósito de venir a la casa de Dios es dejar todas nuestras cargas, luchas, problemas, preocupaciones y que Dios nos ministre. Pues haga algo ahora. Allá usted a la entrada dejó todas las matatas o las bolsas o el maletín de los problemas. Allá y lo dejó y se vino a sentar. Cuando termine el servicio, no lo recoja y no se lo lleve. Déjelo en las manos de Dios para que usted pueda descansar, ¿verdad? Y si no lo ha hecho en la adoración, durante la prédica y aún al concluir, haga eso. Póngale, como dice Pedro, sus ansiedades, sus problemas, sus preocupaciones a Él. Porque dice la palabra que Él cuida. Fíjense bien, Él cuida de vosotros. Muchos venimos cansados, y tal vez no cansancio físico, sino cansados, agobiados, desesperados, tantas cosas que a veces vienen. Pero ahora es donde usted tiene que dejarle eso a Dios. Señor, entrego en tus manos esto. Y no se lo lleve a su casa, ni menos en su alma. Déjelo, ¿verdad? Y así que yo espero que la palabra le ministre. Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Gracias por esta tarde, Señor, maravillosa que nos has traído a este lugar donde está tu presencia, Señor. Padre, tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, porque a través de la adoración te hemos exaltado y glorificado, Señor. Y hemos, Señor, puesto en alto tu nombre y anunciado, Señor, que tú eres el Dios y no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el Dios soberano, el creador de todo y quien sustenta todo, el universo, el espacio, la tierra, nuestras vidas, nuestra salud, por tu poder y por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a estudiar, a exponer, Señor, que tú la hagas entendible a la mente de todos los que estamos aquí. Y que tu Espíritu Santo, sobre todas las cosas, que Él es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, que tu Espíritu Santo ministre allá lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestra mente, lo profundo de nuestra alma, las intenciones y los propósitos, Señor, que tenemos, aún las cosas que pensamos que aunque no la hayamos dicho, pero la hemos pensado, Señor. Y no se diga las pruebas, las dificultades, las circunstancias que a veces pasamos de periodo en tiempo y que a veces nos absorben y nos quieren quitar el gozo y la alegría, Señor, de estar en tus caminos. Bendice esta palabra, Señor, y que tú seas glorificado después de todo, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si pueden ahí abrir sus Biblias, ahí no se tienen que parar, ¿verdad? Pero si pueden abrir sus Biblias o en sus teléfonos, primero voy a mencionar varios versículos, pero voy a leer este pasaje que está en el libro de Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos y voy a estar meditando un poco sobre esto y, como dije, otros pasajes también, ¿verdad? Dios puso esto en mi alma para compartir con ustedes porque Dios sabe cómo cada uno vive y lo que cada uno pasa. Yo no les conozco, al único que conozco un poco, varios años, es al pastor y al hermano que está allá también, que desde antes él ha estado allá, ¿verdad? En esta iglesia, que también desde antes le conocemos. Hemos compartido desde mucho tiempo antes, aún desde antes que había otro grupo con otro pastor, el hermano Mario Calderón. No sé si alguno lo conoció, se acuerdan de él, ¿verdad? Él se movió a Los Ángeles y por allá lo ubicamos en una iglesia, pero está bastante delicado de salud y tuvo que dejar el ministerio por la salud que se le complicó, ¿verdad? Pero desde ese tiempo hemos estado viniendo acá. Conocimos al pastor también antes de que el pastor Max tomara el liderazgo pastoral. El pastor
Fernando, un pastor muy querido, con quienes compartimos también muchos momentos. Hemos tenido buena relación y buena conexión con la iglesia acá, ¿verdad? Y siempre oramos por los pastores aquí, por el pastor Campos, por todos, ¿verdad? Los que sirven al Señor y también por todos ustedes. Hebreos 1, versículo del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. En la Biblia, como dice este pasaje, Dios se ha revelado de muchas maneras en la Biblia. Nosotros tenemos, aunque los judíos no, mayormente los judíos ortodoxos, excepto los judíos que se les llama hoy en día mesiánicos, los judíos no aceptan el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Para ellos solamente existe el Antiguo Testamento, donde está la ley o lo que ellos le llaman el Torah. Pero nosotros tenemos los dos testamentos, los cuales estudiamos, ¿verdad? Mayormente los que le servimos al Señor, y no solamente los que somos pastores, sino los que enseñamos en diversas ocasiones, damos estudios, predicamos, o inclusive también vamos a dar estudios a alguna persona interesada en oír el Evangelio en alguna casa. Nosotros estudiamos todos los dos testamentos, que son, como ustedes saben, 39 libros que tenemos. Tenemos en este librito, ¿verdad? Que si ustedes agarran su Biblia, es una enciclopedia que narra mucho las revelaciones de Dios. Porque Dios empezó a revelar desde Abraham, cuando llamó a Abraham. El nombre previo de Abraham era Abram, y Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Y Dios se le empezó a revelar a él de diversas maneras, porque nadie conocía a Dios en esos tiempos. Entonces Dios se le empieza a revelar con diferentes nombres para darle a conocer a Abraham los atributos y el carácter y lo que es Dios en realidad como una persona, ¿verdad? Aunque Dios es espíritu, nadie lo puede ver, pero Él se revela de diversas maneras. Y dice que a los padres en el Antiguo Testamento y también a nosotros en el Nuevo Testamento, porque nosotros ya estamos en el 2025, a nosotros también se nos ha revelado de diversas maneras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por medio de los profetas, aunque hoy ya no habla Dios así como antes, por medio de los profetas como antes, porque en aquel tiempo cada rey tenía un profeta que Dios enviaba y le hablaba a la par. Dios hablaba de esa manera. Pero Dios ahora lo ha hecho de diversas maneras, como también hoy en día hay también profetas, según lo que dice Efesios 4:11, ¿verdad? Hay pastores, maestros, evangelistas y profetas, ¿verdad? Y apóstoles. O sea, eso todavía sigue. Existe en la iglesia, y claro, la iglesia es la que reconoce eso, y la iglesia es la que autoriza. La autoridad que Dios le dio a la iglesia es sobre eso, como dice Mateo 16, en el verso 16. La iglesia es la que tiene esa autoridad de reconocer. Entonces Dios, como dice el primer verso, se ha revelado de muchas maneras. Ahora Dios en todas sus revelaciones que se conservó, como dije, en el Antiguo Testamento, y más que todo hay un hombre que fue alguien respetado y muy recordado, que aún nosotros
los cristianos debemos de saber de él y saber el rol o el papel que él desarrolló o desempeñó. Es Esdras, un sacerdote que sirvió, y hay un libro de él que se llama el libro de Esdras, que está después de Nehemías, donde él se dedicó propiamente, no solamente era sacerdote él, y Dios lo llamó para restaurar el templo en días de crisis, cuando Israel había sido destruida, pero sino que Dios le entregó a él, le dio el privilegio de conservar el Torah, el libro del Antiguo Testamento para los judíos. Él es uno de los grandes precursores de la historia de los padres antiguos de los judíos que conservan el Antiguo Testamento, donde hay muchas revelaciones que Dios lo hizo. Ahora, después de eso, hay lo que se conoce un tiempo de silencio. Y ese tiempo de silencio fueron 400 años después de Malaquías, que es el último libro que aparece en el Torah, en el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros tenemos el orden de la Biblia muy diferente como los judíos lo tienen, el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos como el último libro, el libro de Malaquías, el último profeta, ¿verdad? Aunque en la realidad no fue el último profeta, ni es el último libro. Igual en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tenemos que según el primer libro fue alguno de los evangelios, mayormente Mateo o Lucas, ¿verdad? Pero en realidad no, porque el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento fue el libro de Santiago. Entonces, el orden de los libros de la Biblia están muy diferentes. Pero sí dice la historia de que después de Malaquías, o después de la época de Malaquías y los profetas que habían contemporáneos en la época de él, Dios dejó de hablar. Hubo un silencio y se le llama en la historia de la iglesia los 400 años de silencio intertestamentarios. O sea, que ahí no hubo revelación de Dios, no hubo palabra de Dios, no hubo profeta, no hubo nada por 400 años. Imagínense, estamos hablando de casi 8 generaciones. El libro de Mateo dice de que una generación, dice en el capítulo 1, dura 40 años. Y si hacemos la cuenta de 400 años, 4 generaciones que la Biblia habla que la bendición alcanza hasta la cuarta generación, dura 160 años. Y 160 por 2, estamos hablando de más de 300 años en 8 generaciones. Y el silencio de Dios fue por 400 años, que Dios no hablaba, no habló. Hubo un silencio en la historia que Dios no se comunicó con el ser humano. Y en ese silencio, en esos años, fue lamentablemente, en cierta forma, fue la época donde se escribieron más libros, pero equivocados, erróneos, de historias y mitos acerca de Jesús. En esa época, yo cuando era inconverso, porque a mí me gustaba mucho el ocultismo y anduve metido en eso, leía muchos de estos libros de historia, de mitos, de filosofía, de antes. Y en esa época muchos historiadores, mayormente allá en Arabia, decían que Jesús estuvo escondido en las pirámides de Egipto estudiando la astrología y el espacio. Otros, los Vedas, los hindús, dicen que él pasó allá por el Himalaya estudiando también. O sea, muchos libros que se escribieron, que están todavía, se consiguen. Pero no es realmente verdad lo que se escribió. Porque aún más, si vamos a lo que es la realidad de Jesús, y lo habla Lucas en el capítulo 2, dice la Biblia que Jesús creció toda su infancia, su niñez y su adolescencia, y de joven creció bajo la enseñanza y el cuidado de su papá, José, y de su mamá, María. Ellos le enseñaron, dice la Biblia, todo lo que es el Torah, la ley. Él conocía, Jesús conocía bien, que cualquier judío conocía el Torah, conocía bien la ley, porque él fue judío según su genética como ser humano, de sus padres, ¿verdad? Ahora, después de los 400 años, de repente aparece un hombre llamado Juan el Bautista. Esto lo narra en Mateo 2,
¿verdad? Y lo narra Lucas también. Y un poquito Marcos, porque Marcos es el evangelio que resume la vida de Jesús. Es muy resumido. Por eso tiene solamente 16 capítulos. En cambio, Mateo tiene 28 capítulos. Y Lucas también tiene casi igual. O sea, narran mucho más de historia que no está en otros, mayormente en Marcos. Juan es totalmente diferente a los otros tres, los que escriben acerca de Jesús. Entonces aparece Juan el Bautista predicando. Y aparece predicando el arrepentimiento de pecados. Y bautizando a la gente que se había arrepentido o que se arrepentía. Algo totalmente que nunca se había visto. Después de esos 400 años de silencio, o sea, era algo novedoso. Y la gente dice Mateo que se aglomeraba y seguían mucho a Juan. Y Juan vino a ser muy popular, aunque Juan nunca buscaba popularidad, nunca lo buscó. Pero cientos de gente venían y se bautizaban en el Jordán. Y de repente aparece Jesús, de la edad de 30 años. Porque Jesús, incluso muchos de estos libros que le digo que se escriben, hablan de cosas que Jesús hacía, ¿verdad? Y según la ley judía, un rabí o un maestro no puede ser menor de 30 años, tenía que ser mayor de 30 años. Por esa razón Jesús empieza su ministerio a los 30 años y lo primero que hace es ir al Jordán que Juan lo bautice. Entonces Juan trata de persuadirlo y le dice: yo no soy ni siquiera digno, dice, desatar tu correa de tus sandalias. Tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús le dice: Juan, es necesario que se cumpla lo que dice la ley. Porque el judío, como le digo, era bien apegado y Jesús también así aprendió a cumplir la ley. Aún Pablo habla en Romanos de que Jesús vino a cumplir la ley y Pablo dice que Jesús es el fin de la ley. Por eso que el judío cree que va a ser salvo a través de guardar toda la ley. Pero Pablo escribe muchas epístolas acerca de eso, mayormente Gálatas, Hechos y Romanos, que la ley no salva a nadie, ¿verdad? Y también escribe a los gentiles que las obras no salvan a nadie. Lo único que salva es la gracia, ¿verdad? Cuando la recibimos por fe, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús es la máxima revelación y la culminación de las revelaciones de Dios a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Debemos de tener cuidado porque a través de la historia han habido muchos movimientos y yo he visto algunos de estos. Tengo casi 40 años en el ministerio y he visto muchos de estos movimientos que salen profetas, apóstoles, salen doctrinas por ahí y hablando de cosas, y hay movimientos que se levantan y hablan de nuevas revelaciones. Y hermanos y hermanas, lo que Dios quiso revelar ya está revelado y está escrito en la Biblia que usted y yo tenemos, ¿verdad? Ya no hay nada que agregar ni quitar. Aún Juan habla de eso en el libro de Apocalipsis, el capítulo final de Apocalipsis, que nadie le puede quitar ni poner a las escrituras. Y es más, dice Juan, el apóstol, que el que le quita a las escrituras, su nombre va a ser quitado del libro de la vida. O sea, ya toda la revelación se dio. Ahora, de Jesús se habían dicho o dado más de 300 profecías de la venida de Jesús. ¿A dónde iban a ser? ¿Cómo iban a ser? ¿Bajo qué descendencia o genealogía él iba a venir? Habían detalles tan específicos que Isaías, casi 750 años antes de Jesús, habla de él, y él habla mucho más de Jesús. Profecías de Jesús, que iban a ser en una ciudad llamada Belén, ¿verdad? Y que iba a estar ahí, y habla luego después que Dios lo iba a llamar a su hijo de Egipto. Y la gente creía en esos tiempos, Jesús entonces va a ser un egipcio, porque dice la profecía que iba a venir de Egipto. Pero ¿qué pasó?
el edicto de Herodes hace que José y María, estando ella embarazada, huyan del edicto de Herodes de matar a los niños y se van huyendo a Egipto. O sea, cómo las profecías se cumplen. Porque, hermanos, yo he aprendido que la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios se cumple. Aún dice Juan, quiero decir Mateo, que no pasará ni una jota ni una tilde, que para el judío eso es muy significativo, sin que la palabra de Dios se cumpla, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio de 30 años, y usted sabe, no quiere decir de que Jesús solo estuvo en la tierra 3 años en su ministerio, no. Jesús estuvo en la tierra 33 años. Estuvo mientras no era mayor de edad con sus papás y aparece de 8 días en una ley que tenía que cumplir. Aparecen de 12 días, de 12 años en otra ley que tenía la costumbre de los judíos que cumplir, y así. Por eso dice Lucas 2, en el capítulo 2, que Jesús crecía y aprendía y crecía y crecía, ¿verdad? Porque fue así como Él estuvo siempre, hasta que llegó su tiempo y Él empieza su ministerio. Ahora, lo que dice el otro verso, la otra parte, cuando habla primero el verso 1, la revelación máxima de Jesús, en el verso 2 habla, en los postreros tiempos, dice, o en los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Fíjense bien. Ahora, esta autoridad o dominio que Dios le da a Jesús, aunque aquí recuerde que este libro de Hebreos, y el libro de Hebreos, cuando uno lo estudia, es casi, diríamos, una reinterpretación neotestamentaria de lo que es el antiguo pacto. Por eso es que dice aquí, lo constituyó heredero de todo. Hablando de todo lo que Jesús se había profetizado de él, todas las promesas que Dios había dado a sus patriarcas, a los padres, como dice en el Antiguo Testamento, que todo se había cumplido. Y luego aquí cuando dice heredero de todo, es cuando después que Él muere y es glorificado, como dice Hechos capítulo 1, y es exaltado y llevado al cielo, y todos los que estaban ahí, los apóstoles y los discípulos lo ven, y llega al trono, y cuando llega al trono, la prueba, dice la Biblia, que cuando llegó Él al trono del Padre, es cuando el Espíritu Santo viene en Hechos capítulo 2. Esa era la señal que Jesús estaba ya en el trono. Y ahí, a la diestra del Padre, es cuando el Padre, Dios el Creador, le dio autoridad sobre todo lo que está diciendo acá. Ahora, luego dice, y por Él dice, quien es asimismo hizo el universo, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustenta todas las cosas por el poder de la palabra. Fíjense bien, Jesús, hay movimientos o sectas o religiones por ahí hoy en día que no creen que Jesús es Dios. Niegan la deidad de Jesús. Incluso hay una secta por ahí que usted la conocerá bien, que tienen una Biblia en la cual le quitaron todo el nombre atributario del poder y la deidad a Jesús. Y cuando habla de Jesús, le ponen Dios con D minúscula. Y luego cuando habla también del Espíritu Santo en esa Biblia, de esta secta, le ponen Espíritu con E minúscula, que puede ser cualquier espíritu, de cualquier persona o cualquier espíritu malo. Y hermanos y hermanas, ustedes y yo sabemos que Jesús es Dios. Como dice aquí, el creador de todo. Y quien por sí mismo dice se sustenta el universo. O sea, Dios ha puesto leyes en todo el cosmos, en todo el espacio, en toda la tierra. Y leyes aún nosotros como humanos, leyes que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Que se dieron mayormente después que Adán y Eva cayeron en pecado. Leyes que tenemos que nacer y al final, ¿qué va a pasar? Está establecido para el hombre, dice que muera, ¿cuántas veces?
una sola vez. Y después de eso, ¿qué viene? Si no se ha arrepentido, el juicio. ¿Verdad? Aunque hoy en día hay muchos que buscan la vida eterna, ¿verdad? Y la ciencia, hay un cantante que murió hace unos años que él quería que lo mantuvieran congelado porque quería que lo mantuvieran así para cuando se descubriera la vida eterna, él volver a vivir eternamente. Un cantante llamado Michael Jackson, ¿verdad? Y usted sabe quizás todo el gran escándalo con que pasó. O sea, no hay tal oportunidad. Como dice Hebreos también, muerto el perro, dice, quiero decir el dicho, dice el dicho, muerto el perro, dice, se acabó la rabia. ¿Verdad? Entonces, Dios ha establecido leyes en nosotros. Nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, nos hacemos viejos, ancianos, y luego después, ¿qué va a venir? La muerte. Aunque la muerte no es solamente para los ancianos, ¿verdad? La muerte puede ser para todos, no hay edad. Entonces, leyes que Dios ha puesto, por las cuales Él constituye todo lo que hay. Y leyes también, hay leyes también espirituales, hay leyes civiles, hay leyes terrenales, que nosotros, aún los cristianos, debemos de saberlas y respetarlas. Entonces, dice que Jesús es la imagen misma de su sustancia, porque recuerde que a Dios nadie lo ha visto jamás, ni lo va a ver, nadie va a ver a Dios jamás, en toda su plenitud y gloria, ¿verdad? Y quien también dice que Él sustenta todo, dice, por el poder de su palabra. Habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad, o sea, del Padre, en las alturas. Y esto, como ya le mencioné, Hechos 1 corrobora esto. Ahora Jesús, hermanos, ya pasó Navidad. Hoy estamos 27 de diciembre. 28, perdón, de diciembre. Mañana 29. ¿Cuántos días quedan para que el año termine? Imagínense, mañana lunes, martes 30 y miércoles, el último día del año. A las 12 de la noche, como hacen los hispanos, ¿verdad? Usted se va a estar dando el abrazo de feliz año nuevo, ¿verdad? Ahora, lo que decía el pastor anteriormente, ¿cuántas cosas han pasado en este año 2025? ¿Qué cosas usted ha pasado? ¿Recuerda usted lo que pasó en enero de este año? ¿Recuerda lo que pasó en febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre? Y las cosas que han pasado en este mes. Algunas veces ya no las olvidamos, algunas cosas. Pero hay cosas que nos impactaron, que nos tocaron, que no las olvidamos. Tal vez no recordamos la fecha, pero están ahí plasmadas en nuestra mente, en nuestra alma, ¿verdad? Ahora, viene un nuevo año. ¿Qué expectativas usted tiene en este nuevo año? A veces decimos, ¿qué sueños usted tiene en este año? ¿Verdad? Pero recordemos una cosa, que las cosas suceden cuando nosotros obedecemos a Dios. A veces no solamente consiste en palabras, no solamente consiste en feliz año nuevo y ya el año va a ser feliz y todo va a ser de maravillas. Qué ganan fuera, ¿verdad? No es solamente eso, sino que tiene que ver cómo usted lleva su vida. Que usted viva su vida de acuerdo a los estatutos y los mandamientos que Dios nos ha dejado. Porque Dios nos revela todo en las Escrituras. No hay problema o dificultad o situación que Dios no lo registre en la Biblia, que esté tratada en la Biblia. Cualquier circunstancia está en la Biblia. Yo por eso le decía siempre, cuando yo tuve iglesia a mi cargo hace unos años, siempre antes de tomar una decisión, siempre consulte antes de todo la Biblia, las Escrituras. Lo que siempre no sabemos, ¿verdad?
Todos no sabemos lo que dice Josué 1:9, ¿no es cierto? ¿Quién no se sabe lo que dice Josué 1:9? Pero ¿qué dice Josué 1:8? Que esa es la condición para que se cumpla el 9. ¿Verdad? Todos no sabemos lo que dice Juan 3:16, ¿no es cierto? ¿Quién no se lo sabe? Son los versículos que nos aprendemos ya desde que nos convertimos. Pero ¿quién me puede decir qué dice el verso 17 y aún el verso 18? A veces no lo sabemos. Porque a veces solo nos grabamos la promesa y la memorizamos, pero no nos memorizamos la condición. Y hermanos, para una promesa que se cumpla, debemos de cumplir la condición. Y si queremos ver y tener un año bendecido, y cuando la Biblia dice, o yo digo bendecido, hermano, no quiere decir que usted no va a tener problemas. Yo quisiera decirle a usted que este año no va a tener problemas, pero le mentiría. Porque yo me encuentro lo que dice Lucas capítulo 17, el verso 1. Donde dice, imposible es de que no tengan tribulaciones. O sea, tiene que pasar. Me encuentro lo que dice Juan también. En el mundo tendréis tribulaciones. ¿Pero qué dice? Pero confiad en quién. Confiad en mí, dijo el Señor. Yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, dijo él. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Porque el mundo no le da paz a usted, ni gozo. Le da una alegría circunstancial, que depende de cómo usted se sienta, o lo que tenga o lo que no tenga. Pero Jesús no nos da paz ni gozo circunstancial. El gozo y la paz de Dios es completa. Amén. Por eso, hermanos, es que, como decía, celebramos la Navidad, que ya pasó. Los hispanos lo celebramos el 24. Aquí en Estados Unidos, la cultura norteamericana lo celebra el 25. ¿Verdad? Celebramos la venida de Jesús, aunque Jesús nunca celebró Navidad. ¿Verdad? Pero recordamos el día en que Jesús vino aquí a la tierra, en que se hizo humano. Se despojó, como dice aquí, siendo creador de todo, el que sustenta todo, el espacio, el universo, la tierra, sustenta todo. Él se despojó de todo eso. Pablo habla de esto muy en detalles en el capítulo 2 del libro de Filipenses. Cuando dice se vació, dice, se despojó de sí mismo. Usa una palabra griega que es bien profundo el significado. Usa la palabra, dice kenosis, que cuando uno estudia ese significado, esa palabra en el griego, es algo tremendo lo que Dios realmente hizo. Dejar su gloria, dejar todo para venir a hacerse humano y habitar aquí en la tierra. Por eso yo a veces oigo gente, mayormente gente inconversa, que a veces dicen, Dios no me quiere a mí, me castiga, muchos problemas tengo, muchas cosas me vienen. Y digo yo, ¿cómo una persona puede decir de que Dios no le ama si la manifestación más real del amor de Dios es que envió a su Hijo al mundo para morir por nosotros y redimirnos y rescatarnos y librarnos de la condenación y del pecado? ¿Verdad? Por eso es que, como dicen por ahí, muchos hombres quieren ser dioses. Y muchos hombres por poder y fama quieren ser como Dios. Pero Dios decidió hacerse humano para humillarse. Y por amor a usted y a mí. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, la parte final de lo que leímos. Dice, hablando de Jesús, dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó, dice, más excelente nombre que ellos. Y aquí este libro de Hebreos más adelante, en los capítulos que siguen, mayormente el 4, habla de esta narrativa
de los ángeles y Jesús. Por eso es que el profeta y el rey David escribe en el Salmo 8 y dice David: ¿quién es el hombre y el hijo del hombre para que tengas de él memoria? Y el vocabulario de la Biblia, hermanos, hoy en día hasta se está haciendo una Biblia que ya ponen hombre, mujer, ¿verdad? Aún hasta Dios. Unas nuevas Biblias que están haciendo. Usted sabe, los movimientos aquí son tremendos, de las culturas de estos tiempos. Pero la Biblia, cuando escribe hombre, la mujer va incluida. Así se sobreentiende, ¿verdad? Entonces, David decía: ¿quién es el hombre y el hijo de hombre para que te acuerdes de él? Para que lo visites. O sea, nosotros, hermanos, como seres humanos, Dios nos hizo con propósitos. Aunque vino el pecado, la caída, allá en Génesis 3, pero Dios dio el medio de redención. Esto lo habla, aún en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, habla de esto. Y mayormente en Romanos capítulo 5 habla de esto. Habla de Adán, el postrer Adán, y el nuevo Adán, Jesús. El postrer Adán falló, cayó. Pero el nuevo Adán fue victorioso y nunca pecó. Y fue glorificado y nos redimió con su sangre. Hermanos, por eso es que yo siempre le digo en todos lados, las iglesias que visito, cuando estoy con familias, aún mi familia, los días de Navidad, hay un eslogan que usan en inglés, ¿verdad? The reason for the season is Jesus. La razón de la celebración de Navidad, el centro de la Navidad, tiene que ser Jesús. Y los regalos, Jesús no se dio regalos con María ni José. Nada. Porque hoy en día hasta es irónico, y le digo porque yo fui pastor por muchos años en 3 diferentes congregaciones, visito iglesias todos los domingos, a veces hasta 3 iglesias. Y las iglesias, yo les pregunto a los pastores y a las tesoreras o tesoreros cuando tengo oportunidad: ¿cuánto entra en diciembre de ofrendas y diezmos? Y es triste, pero es la realidad. En diciembre es cuando menos diezmos y menos ofrendas entran. ¿Por qué? Porque la gente se anda comprando regalos y endeudándose en regalos. Pero a quien menos le dan regalos es a Jesús, ¿verdad? Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Claro, hay un momento en que a Jesús le llevan regalos, pero Jesús estaba niño. Él no sabía. Y cada uno de los 3 regalos que le llevan a Jesús tenía un gran significado de esos 3 regalos. Uno de ellos era la mirra, el sufrimiento que ese niño le venía en la vida humana. O sea, nosotros debemos de conmemorar que Jesús vino aquí y recordar y glorificarlo y exaltarlo siempre, porque a eso vino Él, a redimir al ser humano, a usted y a mí que estábamos perdidos, destituidos, dice Pablo, de la gloria de Dios. Pablo en Romanos 5:8 lo dice: mas Dios muestra su amor y dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo, dice, murió por nosotros. ¿Verdad? Hebreos más adelante aquí dice que cuando Él murió, Él agarró el decreto de actas de pecados, todo lo que usted había cometido en su vida y los que va a cometer mientras vivamos. Agarró el acta de decretos que el diablo tenía y que nos acusaba delante de Dios y lo clavó, dice Hebreos. El autor de Hebreos lo clavó en la cruz cuando Él murió en la cruz. Por eso, hermanos, no deje que nadie lo acuse ni que el diablo lo acuse. Y también nosotros no debemos de acusar a nadie. Porque como dicen los maestros, ¿verdad? Cuando usted apunta el dedo aquí, dice, ¿qué dice? Hay 3 que lo están apuntando a usted. ¿Verdad? Siempre tenemos que pensar en eso. Amén. Y no se le olvide en estos días
reflexione, medite, piense, agradézcale a Dios lo que Dios ha hecho por usted. Jesús viene de nuevo, como decíamos el canto que cantábamos, ¿verdad? Jesús viene de nuevo. Él viene por segunda vez, pero ya no viene a nacer a un establo. Él no viene. Jesús no está ahí en una cruz. Él no está ahí. Ni está en la tumba donde se le puso. Por eso lo dice este pasaje que leímos. Está a la diestra del Padre, esperando que Él entregue todos los reinos a los pies de Él. Y Él va a venir a llevarse su iglesia. A todo aquel que esté preparado, Él viene a llevarse su iglesia por las nubes. Y todo ojo le verá. Amén. Así que hay que estar atentos a oír el sonar de la trompeta. Cuando suene la trompeta, Dios va a venir por nosotros, ¿verdad? Así que Dios les bendiga mucho, los cuide, los proteja. Y recuerde que si usted se mantiene bajo los estatutos de la palabra, el año 2026, como dicen, lo mejor está por venir. The best is yet to come, ¿verdad? Pero eso depende de nosotros, que nosotros hagamos nuestra parte. Dios me lo bendiga mucho y Dios me lo guarde, los cuide, los proteja, que les dé salud, que les dé trabajo, que les mantenga unido a la familia, a los hijos, a los esposos, que se amen los esposos, que no deje nada el cabeza de hogar, que entre cizañas a la familia, al corazón de las personas en el hogar, para que Dios nos mantenga unidos. Dios los bendiga. Pastor, gracias. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto nos hemos gozado con esta preciosa palabra? Amén. Creo que como estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, el hermano prácticamente, mi hermano pastor, amén, él como que dio una continuación para cerrar la serie que nosotros habíamos iniciado, amén. Así que nos gozamos, gracias, pastor, amén. Él es un hombre muy ocupado, hermanos. Él va a muchas iglesias, también de lo que es las iglesias bautistas, mis hermanos bautistas, aleluya, amén. Y desde joven, mi hermano, yo me gozaba con mis hermanos bautistas, porque no sé, algo que nos habíamos como nosotros tenido como buena comunicación, y yo me había hecho amigos de algunos hermanos también, de tal manera de que ellos, hermanos, me invitaban a evangelizar, pues yo me iba a evangelizar con ellos, porque ellos tienen ese don muy precioso del evangelismo. También, en otras ocasiones recuerdo yo también de que nos invitaban, porque teníamos con mis hermanas el ministerio precioso de la alabanza, amén, nos invitaban a una célula de oración, y me invitaban a predicar ahí, hermanos, en las células de oración, los hermanos bautistas, amén. Y no solo eso, también, hermanos, en una ocasión algo llegó al pastor general de aquí de la iglesia bautista en la colonia, estaba en ese tiempo Colonia La Sultana, amén. Total de que nos invitaron a cantar al servicio general de jóvenes, amén. Entonces nos fuimos a cantar al servicio general de jóvenes, y después, hermano, una bendición, estaba más de 400 jóvenes en esa vez, la iglesia bautista en la colonia La Sultana. Después, al terminar el servicio, nos saludamos y todo, y nos invitaron al servicio general de la iglesia bautista, hermanos, y nosotros dijimos, bueno, sea la voluntad del Señor, y fuimos a traer unas alabanzas preciosas. En esa ocasión, hermanos, en esa iglesia habían más de 2,000 personas, más de 2,000 personas que pudimos ministrar y traer la palabra del Señor. Así que una bendición, hermanos, porque también, hermanos, lo que es la doctrina bautista, hermanos, una doctrina bien sólida.
Yo me gozo mucho, hermano, amén. Yo en lo personal, yo he estudiado muchos libros también, hermanos, también de Iglesia Bautista, hermano. Gracias, doctor Menéndez, amén. Seguimos orando por él, amén. Y decimos también a cada uno de ustedes gracias por haber venido en este servicio de fin de año. Gloria al Señor, amén. Y tenemos aquí, hermano Denis también, espero que esté al fondo también. El hijo de hermana Esmeraldita, amén. Hermano, quiero hacer algo especial hoy, amén. Este es el último servicio del año, amén. Este es el último servicio del año. Y gracias al Señor, hermanos, porque el Señor nos mandó un siervo del Señor. Nos trajo la preciosa palabra, hermano. Ahora bien, hermanos, estamos terminando este año y dando comienzo a un nuevo año pronto. Yo sé que algunos de ustedes no van a poder venir el día miércoles. Nosotros los que vamos a venir, vamos a venir. Algunos de ustedes no van a poder venir. Pero quisiera que hiciéramos una oración todos juntos. Donde usted está, se va a levantar, va a venir al frente. Si es su esposa, su esposo, sus hijos, vamos a ponernos en familia. Amén. Su tía, su tío, su padre, su madre, vamos a ponernos en familia. Vamos a hacer una oración de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho hasta este día. Porque el Señor nos ha bendecido, hermanos. Como decía mi hermana Lady, va un mes, viene otro mes y nosotros solventamos todos nuestros gastos. Estamos fuertes, estamos saludables, estamos con vida, hermanos. Y el Señor Jesús decía, como ¿verdad? En su palabra lo dice, que el cuerpo es más que el vestido. Es más, hermanos. Amén. La salud que Dios te ha dado. Amén. La bendición que tiene una esposa, un esposo, una familia linda. Eso es más que todo. Más que cualquier cosa que esta nación pudiera ofrecer. Más que eso, cualquier cosa. Entonces voy a pedir, vayan pasando, hermano, amén. Pasen al frente, aquí todos, nadie se va a quedar. Nadie se va a quedar atrás. Pase con su familia, usted se va a reunir con su familia, con su esposa, su esposo, amén. Sus hijos, amén. Y los hermanos que no tienen, verdad, únase con otro hermano ahí, amén. Pasen, mi hermano, amén, hermano, amén. Hermana Lorena, amén. Hermano Tereso, por favor, pasen para acá. Pasen, hermanitos, amén. Gloria al Señor, amén. Pasen, mis hermanitos, pasen, no se queden atrás. Vamos a decirle al Señor, hermanos, gloria al Señor, por este nuevo año que viene. Vamos a pedir la bendición de Dios, hermano. La bendición de Dios, hermanos, va a venir sobre tu canasta básica cada día, sobre tu hogar, sobre tu familia. No es el poderoso dólar, no, hermano, no lo es. Es Dios mismo, como decía la palabra que traía nuestro pastor, el creador del universo. Y dice su palabra, mi Dios, pues, él decía, ¿verdad? De una manera segura, mi Dios pues suplirá todo. ¿Cuánto es todo, hermano? Es todo. No es esta gran nación de los Estados Unidos de América, no lo es, hermano. No es ningún gobierno, es Cristo mismo a través de tus bendiciones y Dios todopoderoso, hermanos. Él es Dios todopoderoso. No tengas temor de ninguna manera, hermanos, que vendrá el nuevo año. No, deposita toda tu confianza en Dios. Él va a suplir todas tus necesidades, amén. Él va a ver, hermanos, que se abran puertas, como dice en el libro de Apocalipsis. He aquí he puesto una puerta que nadie puede cerrar. Nadie, hermanos. Nadie, absolutamente nadie. Él va a suplir todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén. Empieza a alabar ahí el Señor donde estés. Levanta tus manos.
Dile, gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hasta este momento tú nos has ayudado, Señor. Has proveído el alimento diario para nuestras familias, para los gastos necesarios, Señor Jesús. Gracias. Te damos gracias, Padre Celestial, porque desde el comienzo del año, Señor Jesús, tú has estado con nosotros cada día, cada mes, en situaciones difíciles muchas veces, Señor. Tú nos has socorrido, tú nos has ayudado, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús, por estas hermosas familias que están aquí, Señor, presentes. Gracias, Padre Celestial. Y tu palabra dice, Señor, que tú vas a suplir todo, Señor Jesús. Como lo hiciste al principio, Señor Jesús, lo estás haciendo al final también con nosotros. Lo harás también, Padre Celestial, al comenzar de este nuevo año, Señor. Y nosotros como tu pueblo, Señor Jesús, te vamos a dar la honra y la gloria siempre a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tú tocarás, Señor, los gobiernos, Señor Jesús. Tú tocarás también, Padre Celestial, el Congreso de los Estados Unidos, Señor Jesús, el Senado de los Estados Unidos, Señor, para que den legalización para nuestros inmigrantes, Padre Celestial. Lo creemos y lo declaramos, Padre Celestial, porque tú, Señor Jesús, que vas a poner ese deseo, Padre Celestial, para que se den esas leyes justas, para leyes que van a beneficiar al huérfano, a la viuda, al desamparado, a cada uno de nosotros, Padre Celestial, que somos inmigrantes también en esta gran nación, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque la canasta básica de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, esa despensa familiar, no va a haber falta de ningún alimento. Tú suplirás, Señor Jesús, para cada uno de los gastos, Señor Jesús, así como lo hiciste con el pueblo judío, Señor Jesús. Tú mandabas el maná, tú mandabas las codornices, Padre Celestial. Tú mandabas la nube de noche, la columna de fuego también, Padre Celestial. Tú lo hacías de una manera maravillosa, Señor Jesús. Y ahora, Señor, mira estas familias que estamos aquí presentes, Señor Jesús. Cualquier dolencia también, Señor Jesús, que siente en su cuerpo mis hermanos, Señor Jesús. Yo oro por restauración física, restauración emocional, restauración mental también, Padre Celestial. Tú renovarás nuestras fuerzas, Señor Jesús, y como dice tu palabra en el Salmo 92 también, aún en la vejez estaremos fuertes y vigorosos. Tenemos esa fuerza del Espíritu Santo, Padre Celestial. Bendice estos hogares, Señor Jesús. Bendice sus hijos, Padre Celestial. Que les dé dirección clara, Señor Jesús, a seguir, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te reconocemos como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Pedimos, Padre Celestial, que mandes tu Espíritu Santo, Señor Jesús, y que toque los corazones siempre, Padre Celestial. Que dé dirección siempre a nosotros, el camino correcto a seguir, que ya está trazado. Y en esta hora, Señor Jesús, gracias te damos por este hermoso servicio, Señor Jesús. Te hemos adorado con estas alabanzas, Señor. Tu siervo ha traído la administración de tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Padre Celestial, que en esta jornada tú estarás con nosotros siempre. Tú irás al frente, en la retaguardia y por nuestros lados también. Tu palabra dice, Señor, a sus ángeles mandarás. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Salúdense ahí.